Bienvenidos. Estáis escuchando ¿Qué está sucediendo en la Tierra? Soy vuestro anfitrión, Marc Pasio. Este programa es transmitido en vivo todos los martes por la noche. Hoy es martes 27 de julio del 2010. Mi página web es www.whatonearthishappening.com. ¿Qué os pareció el programa de la semana pasada, Fue un programa increíble el de la semana pasada. Quisiera agradecer a mi invitado especial Neo por hacer lo que hizo y mostrar el coraje que mostró. Quiero decir, eso no fue nada fácil de hacer para aquellos que lo escuchasteis. Y te puedo decir personalmente que fue muy difícil para aquel caballero a que viniera aquí e hiciera lo que hizo la semana pasada. Muchas emociones fueron dragadas y, como dije, se necesita mucha valentía para venir y contar una historia extremadamente personal y perturbadora, a pesar de ser una que la gente realmente necesita estar al tanto de que estos tipos de eventos están tomando lugar en nuestro mundo mientras dormimos. Lo que me gustaría hacer es regresar al esquema regular que generalmente he estado siguiendo para explicar algunos conceptos e ideas para aquellos que han estado escuchando este programa. Todos estos programas son archivados como podcast en mi página web. Hemos estado esencialmente hablando del control mental durante las últimas varias semanas aquí en este programa y continuaremos hablando del control mental como el vehículo principal o la metodología principal para la manipulación encubierta y el avance hacia la esclavitud de la especie humana. Hay muchas metodologías y técnicas que son empleadas en el control mental, y es crítico de entender cómo aquellas técnicas de hecho funcionan. Para que nosotros recobremos poder y para no caer bajo la influencia de estas metodologías encubiertas, que a veces son muy difíciles de ver. Así que hemos estado tratando en general cómo funcionan las estructuras de control en el mundo. Tratamos las estructuras piramidales de control. Puedes ver estas como una pirámide o incluso una tela de araña. La centralización del control. Esto funciona mediante dos métodos. Mediante la compartimentación, que esencialmente es separar a la gente en diferentes compartimentos, de manera que un grupo de gente no entiende lo que otro grupo de gente está haciendo y por lo tanto no pueden ver cómo la agenda de cada compartimento está encajando en una agenda aún mayor o en un plan mayor que está orquestando a toda la gente involucrada en aquel plan. La segunda manera en la que estas estructuras de control se perpetúan a sí mismas es mediante una estructura jerárquica, mediante la jerarquía. Esto significa que inherentemente incorporados en estos sistemas de control existen rangos, y aquellos que son inferiores en rango o en responsabilidad son los subordinados y responden a aquellos que están por encima de ellos. Y esta cadena de mando llega hasta el nivel superior, que realmente es el único nivel que entiende la agenda completa, la agenda en su totalidad, y entiende cómo todas las piezas compartimentadas están trabajando juntas para avanzar aquella agenda. A menudo aquellos, en los niveles inferiores, tienen la menor cantidad de conocimiento respecto a la agenda, que está siendo orquestada y amarrada por la parte superior de la estructura. Entonces, avanzando un poco, hemos tratado ya técnicas específicas de manipulación. Habíamos comenzado a hablar de la ofuscación. Y la ofuscación simplemente descubrimos que era cómo confundir a alguien sobre conceptos e ideas, para hacer ciertos conceptos e ideas específicas ininteligibles, no claras, desconcertantes, confusas y a menudo del revés, completamente lo contrario a lo que realmente quieren decir. Así que durante las últimas semanas realmente enfocamos en esta primera técnica de control mental, y voy a concluir esta técnica y pasar a la segunda esta noche. Hablamos sobre cómo la simplicidad es a menudo confundida con la complejidad. La verdad es siempre simple, pero un controlador o un manipulador quiere que tú pienses en ella como algo inimaginablemente complejo,
para que así nunca realmente seas capaz de comprender o entender lo que de hecho está realmente tomando lugar. Porque la verdad está justo enfrente de nosotros, está justo delante de nuestros ojos, es muy simple, si tan solo abrimos nuestros ojos para descubrirla. De la mano de la ofuscación de la simplicidad con la complejidad, vimos, hace unas semanas, la ofuscación de principios con ley. Los principios son verdades que existen en la naturaleza, que nosotros descubrimos y reconocemos y luego aplicamos en nuestras vidas, mientras que la ley es el intento del hombre de controlar a otros mediante decretos y por lo tanto invocar el miedo al castigo por violar dichos decretos del hombre. Y al hacer esto, previene el entendimiento de los principios que existen bajo la ley natural. La ley del hombre es la inversión del reconocimiento de los principios. Busca sólo el castigo. No busca, de hecho, educar respecto a la ley natural, porque sólo busca servir sus propios fines, que es más poder y más control. De la mano con esto, por supuesto, va la ofuscación del autocontrol o dominio, es decir, ser dueño de los pensamientos, emociones y acciones de uno mismo, unificándolas en una vibración armónica, un trabajo armónico, de manera que tal como uno piensa, así uno siente y así uno actúa. Esto es lo que llamamos dominio. Pues esto es ofuscado con el previamente mencionado miedo al castigo, que es uno de los niveles más bajos de consciencia en el que uno puede basar cualquier acción. También tratamos la ofuscación de gnosis, que es el conocimiento adquirido mediante experiencia directa de una cosa, o también experiencia directa de un principio que ha sido descubierto. Este gnosis, o verdadero conocimiento, es ofuscado con creencias y sistemas de creencias, que brevemente comenzamos a discutir la religión como una de estas técnicas de ofuscación, que es lo que yo llamo una de las armas pesadas de la manipulación. Y vamos a profundizar en la religión a medida que pasan las semanas, no tanto esta noche, pero esto enlaza con la ofuscación del verdadero conocimiento o gnosis con sistemas de creencias que simplemente son eso. Algunas creencias puede que den con la verdad, algunas puede que no, pero son aferradas porque sus adheridos prefieren pensar en sí mismos como que estaban en lo cierto, en sus creencias, en lugar de perseguir la verdad, sin importar a dónde te lleve, o lo incómodo que pueda hacer sentir a uno. Así que esa es la idea básica de la ofuscación del gnosis con creencia. Finalmente estuvimos viendo la ofuscación de la individualidad, verdadera individualidad, la unicidad de un ser vivo, con el concepto de cultura. Y brevemente comencé a entrar en este tema cuando terminaba el programa hace un par de semanas. Así que voy a explorar esto un poco más y luego cambiaremos de marcha y entraremos en el concepto de el envenenamiento de la cosmovisión, que esencialmente tiene todo que ver con cómo nos vemos a nosotros mismos y a aquellos a nuestro alrededor y nuestro propósito y nuestro valor en la vida. Pero primero veamos la ofuscación de la individualidad con la cultura. La individualidad, que en la palabra misma, como brevemente expliqué anteriormente, está la palabra dividir y dual, y tiene el prefijo de in, que significa negación. Si nosotros nos convertimos en un verdadero individuo, no estamos divididos y no somos duales. Ahora, por supuesto, uno pensará en esto en términos opuestos si uno está bajo un profundo condicionamiento o control mental, porque pensamos en un verdadero individuo como uno que
completamente se separa a sí mismo de todo lo demás. El hombre que piensa que es una isla, y todos sabemos que ningún hombre es una isla, que ningún hombre o mujer es una isla, ¿verdad? Tal como se nos ha dicho. Pues esta palabra realmente significa no ser dividido o dual con uno mismo, en uno mismo, con su propio ser, ser en mayúsculas. Ya hemos hablado de las diferencias entre el verdadero ser y el ser conducido por el ego, el ser en minúsculas, hace ya unas cuantas semanas en este programa, al que puedes regresar y escuchar ya que está archivado. En la misma palabra individuo, no dividido o dual, uno que se ha completado consigo mismo, que está completo. Pues la cultura siempre busca hacer que alguien crea que deben de ajustarse a las ideologías de la mentalidad del grupo o de la colmena, que es la cultura. Que nunca realmente, verdaderamente, pueden ser un individuo, que eso sería la muerte esencialmente, que eso es atomizarse a uno mismo y aislarse de la mente colectiva, de la colmena, por así decirlo. Que hay fortaleza en no ser diferente, en no ser un verdadero individuo, que hay fortaleza en la conformidad. Estas son las metas de la cultura, consiguiendo que todos sigan juntos, con la mentalidad de rebaño. Y esencialmente, tal como dijo el gran filósofo Terence McKenna, que por desgracia ya no está con nosotros, dijo: la cultura no es tu amiga, es tu culto. En la misma palabra, culture, cult, your, fonéticamente en la palabra. Y esto no es accidental. Las palabras nos pueden enseñar mucho, solo con su pronunciación fonética. La gente piensa que no hay nada en esto, que es simplemente aleatorio. No lo es, damas y caballeros. Hay significados incrustados en el lenguaje. Veremos esto a medida que avanzan las semanas, a medida que desmenucemos algunas palabras y realmente hondeemos en sus verdaderos significados. Lo que me gustaría hacer para iluminar un poco más la idea de lo que es la cultura y cómo ofusca no solo la identidad personal de uno, sino en un sentido mucho más amplio y en un sentido mucho más debilitante, ofusca o confunde el sentido de la moralidad de uno mismo. Y para hacer esto me gustaría retomar un libro, del cual leí un poco hace unas semanas atrás, titulado El fin de todo mal, escrito por un caballero llamado Jeremy Locke. Este libro tuvo un gran impacto profundo en mi vida y en mi consciencia. Altamente recomiendo a todos que lean este libro. Es muy breve, está escrito en un lenguaje increíblemente fácil de entender, que fluye fácilmente. No te será fácil dejar de leerlo. Algunas personas serán capaces de leer este libro en un par de horas. Solo contiene unas 90 páginas, con letras grandes, fácilmente disponible en Internet. Por supuesto, también puedes comprar el libro por Internet, por medio de unos cuantos proveedores de libros online, pero también puedes obtener una copia gratis por Scribd.com. Scribd es un recurso fenomenal para libros digitales. También puede que lo encuentres en los libros de Google, no estoy seguro, pero sí que está disponible en Scribd, al igual que cientos de miles de otros trabajos fenomenales de literatura. Scribd es un recurso fenomenal para cualquiera que le encante leer, y puedes leer durante el resto de tu vida en aquel sitio y descargarte los libros también. Así que también alento a que la gente eche un vistazo a aquel sitio. Pero lo que me gustaría hacer brevemente es leer una parte de un capítulo del libro, del fin de todo mal, que habla de la cultura y lo que realmente es la cultura, en contraposición a lo que piensa de ella la mayoría de la gente. Este es el capítulo 4 y la primera sección simplemente se titula Cultura. Las culturas se crean para proteger las estructuras de poder. La cultura es el ejecutor de la autoridad. La cultura distorsiona los principios con el fin de defender la autoridad del mal. La cultura debe convencerte
de que no es malo que la ley subyugue tu valor y destruya tu libertad. Pensad en eso, damas y caballeros. La cultura debe convencerte de que no es malo que la ley subyugue tu valor y destruya tu libertad. La cultura convence de todo esto a la gente, pervirtiendo el concepto de moralidad. La moralidad es libertad. La inmoralidad es el mal. El ejercicio y la defensa de la libertad son morales. La destrucción de la libertad es inmoral. Esta es la pura verdad acerca de la moralidad. La prudencia es la correcta aplicación de los principios. La imprudencia es una estupidez. Prudencia no es moralidad. No es inmoral patear una piedra pesada con el pie desnudo, pero probablemente sería una estupidez. La prudencia es sólo cuestión de aplicar los principios y la sabiduría que has reunido a lo largo de tu vida con el fin de alcanzar las metas que te has fijado. Esto es posible gracias a la libertad. Sin libertad, la prudencia no tiene sentido. La moralidad debe anteceder a la prudencia. La gran mentira de la cultura es que la autoridad no tiene por qué ser moral y además puede imponer su concepto de prudencia sobre ti. La gran mentira de la cultura es hacerte creer que tienes un valor inferior al de la ley. Las culturas enseñan que las intenciones de la prudencia pueden ser impuestas por ley. De esta manera ganan excusa para controlar la vida de las personas. Con el fin de que la gente pueda aprender, crecer y encontrar la felicidad, deben de tener la libertad de poner a prueba su comprensión de los principios. Con libertad pueden hacerlo mediante un proceso de fe, ensayo y error. Esta es la forma en la que los niños crecen de la inmadurez a la madurez. Esta es la forma en la que los seres humanos adquieren sabiduría. Las culturas son agentes del mal. El objetivo del mal es destruir tu capacidad para desarrollar una sólida sabiduría. El objetivo del mal es la destrucción de tu valor. Con el fin de obtener el control sobre ti, la cultura propaga la mentira de que la autoridad no tiene obligación moral alguna. Enseña que la autoridad puede destruir la libertad a voluntad y apela a la prudencia como la razón por la que debes someterte voluntariamente, afirmando que es por tu bien y tu protección. La cultura te dice que la destrucción de la libertad es moralmente aceptable. Las culturas pretenden hacerte creer que lo malo es bueno y que lo bueno es malo. La prudencia se puede encontrar en todo lo que te rodea. Se encuentra en las decisiones que tomas cada día. Incluso cuando cometes un error, aprendes prudencia. La prudencia no se puede hacer cumplir. Para hacer cumplir la prudencia, crean la ley. La ley es mentira. Sin libertad de elegir, no se puede aprender a ser prudente. No se puede ser feliz. La moralidad se encuentra a tu alrededor. Donde quiera que la encuentres, encontrarás alegría. Donde quiera que encuentres inmoralidad, encontrarás miseria. La cultura refuerza a la autoridad para destruir la libertad mediante la ley. Esto es inmoralidad. Siento que esa es una brillante condensación de lo que realmente es la ideología de la cultura. Ahora, nosotros no estamos hablando de vivir en armonía social.
Esto no es a lo que estoy refiriéndome cuando uso el término cultura. De nuevo, estoy usando la palabra cultura como aquello que destruye la moralidad, mediante la aplicación de la ley basada en control y la limitación de la libertad. Y sí, por supuesto que conozco las justificaciones que rondan en la mente de la gente y los argumentos que se hacen, como las leyes se hacen para intentar imponer los principios morales. Pues ahí yace el completo no entendimiento de lo que son los principios, damas y caballeros. No puedes imponer principios, solo puedes descubrirlos y vivir de acuerdo a ellos en tu vida. No puedes imponerlos, no puedes hacer cumplirlos. Puedes hablar y decir la verdad de un principio y compartirlo con el universo, y por lo tanto ayudar a que otros sean más conscientes de ello y de su existencia y de su verdad. Y luego también influenciarles a que vivan de acuerdo a aquel principio, pero no puedes imponer prudencia, como está explicando el señor Locke en su brillante libro. Una vez desciendas aquel sendero, tienes tiranía, todas las veces. No una vez, no alguna vez, siempre. Siempre funciona de la misma manera. Porque estás aplicando la esencia básica de la energía del temor o del miedo. El control y el deseo de controlar a otros está basado en la polaridad del miedo, como hemos hablado ya muchas veces en este programa. En el intento por crear cualquier cosa que sea buena, cualquier cosa que sea verdad, cualquier cosa que sea libre, que esté basada en libertad, no puedes hacer eso, no puedes lograrlo usando la polaridad del miedo, porque eso conlleva la confusión interna o la ofuscación que conduce a el control externo o la destrucción de la libertad. La gente ha de ser libre para experimentar con los principios de la ley natural y cosechar sus consecuencias. La cultura, mediante la ley, es la destrucción de aquella libertad y por lo tanto es la destrucción del individuo. Esto no es decir que no seamos criaturas sociales y que desarrollemos sociedades en las cuales vivimos y crecemos. Yo no estoy hablando de comportamientos sociales. Mientras haya más de un individuo, tendrás una sociedad. Y de nuevo, siempre existe esta gran confusión en cuanto a, ¿y cómo sabe uno que uno está rompiendo la ley natural para intentar idear algún tipo de ley o estatuto, etcétera? Yo sugeriría que si tú piensas que tú eres la autoridad que puede escribir una ley y vincular a otro a ella, tú ya has roto la ley natural. Porque tú no eres la autoridad en este reino. La ley natural es la autoridad en este reino. Sin embargo, de la manera en la que yo respondería a eso sería que cualquier cosa que sea escrita, que ni siquiera importa que esté escrita, porque eso no implica nada, es irrelevante, ¿vale? Porque tú puedes escribir cualquier cosa. Si se mantiene con los principios de la ley natural, es moralmente aceptable, es correcto, porque nadie ha sido agraviado. ¿Ves? Estamos usando la palabra right, correcto, en el contexto de lo que significa tener un right, un derecho, a tomar una acción o a hacer algo que significa que en el desempeño de aquel right, de aquel derecho, en el ejercicio de aquel derecho, nadie ha sido wronged, nadie ha sido agraviado por aquella acción. No has causado daño o defraudado a ningún otro. No les has robado su libertad de alguna manera. Lo que yo pido que haga la gente es que se imaginen que solo existen dos personas en el planeta. Así que si solo hubiera dos personas en el planeta, tú y otro individuo, si tú tienes derecho a tomar cierta acción en relación a ellos, viviendo en esta sociedad de dos, entonces es correcto bajo la ley natural, si tú no estás haciendo daño a aquel individuo. Así que digamos que hay dos parejas en la Tierra, que hay una totalidad de 4 personas en el planeta. Y digamos que una de las parejas tiene un niño.
y dice a la otra pareja: dado que acabamos de tener a esta criatura, nos vamos a ir a donde estáis viviendo vosotros, ¿vale? En el lado opuesto de la pradera, digamos, y vamos a confiscaros cierta cantidad de alimentos para alimentar a nuestro hijo. Y no os preocupéis porque nosotros también os daremos cierta cantidad de alimentos que nosotros hemos producido para alimentar a nuestro hijo, pero vamos a obligaros a que nos deis cierta cantidad para alimentar también a nuestro hijo. Pues ellos no tienen el derecho bajo ley natural a hacer eso. Tienen el derecho bajo ley natural de pedir o preguntar si podrían hacer eso, pero no imponerlo bajo algún tipo de castigo o amenaza de ser castigado, como la amenaza a hacer algo que infringirá tu libertad o tu bienestar si eliges no participar en aquella actividad. Y podrás ver que esto lo puedes aplicar literalmente a solo una persona más viviendo en el planeta. Pues la gente dirá: pues ese no es el caso. No hay solo 2 personas o 4 personas en el planeta. Y yo contestaría: da igual. No importa. Es irrelevante el número de personas que haya. Si está mal cuando hay solo 2 o 4 personas en el planeta, estará mal con 6 o 7 billones de personas en el planeta, o 22 billones, o 100 billones. La moralidad es inquebrantable e invariable. A la moralidad no le importa lo que tú pienses de ella. Lo es. Es una ley que existe en la naturaleza. Y de nuevo ya hemos hablado de la gente que se niega a aceptar creer en esto. Los darwinistas sociales, los solipsistas, los relativistas morales, son finalmente los que todos ellos son. Y este es el camino hacia una sociedad psicopática. El relativismo moral es finalmente el sendero hacia una sociedad que se ha convertido completamente en psicopática, que es más o menos donde nos encontramos ahora mismo. Y hay personas que lucharán contigo hasta la muerte con uñas y dientes de que no existe la ley natural. Esta es una ideología completamente fuera de control, desequilibrada hacia el cerebro izquierdo. Lo de que nos inventamos lo que está bien y lo que está mal. ¿No lo sabías? ¿No recibiste la nota? Es un gran chollo ser el arbitrario de la verdad en la vida, ¿no crees? Pues así es como se ha llegado a todo régimen totalitario de la historia, mediante el relativismo moral. Pues esto es finalmente lo que hace la ley del hombre, porque basándonos en nuestros gustos, en nuestras preferencias, nosotros somos los inventores de lo que es correcto y lo que no lo es, lo que la gente puede y no puede hacer. Es un gran negocio, es un gran pacto, un gran acuerdo. Hacia el descubrimiento de la ley natural es donde todo ha de dirigirse, para que nosotros podamos verdaderamente vivir en armonía social, para entender lo que realmente significa tener derechos. Y no se llaman rights, derechos, por ninguna razón. Justo en el lenguaje lo tenemos de nuevo. Usamos la misma palabra para decir un right que poseemos, un derecho que poseemos bajo ley natural, y teniendo razón o estando correcto, right, sobre algo. ¿Es verdad que tienes la habilidad para hacer ese comportamiento? ¿O no es verdad en ley natural? Pues si no es verdad, tomar aquella acción está mal, es wrong. Si es verdad, tomar aquella acción es un derecho, es un right. Y es así de simple, tan simple como eso. No es más complejo que eso. El problema es que tan pocas son las personas que sepan qué es lo que es correcto y lo que es incorrecto bajo ley natural, por lo retorcidos que están mentalmente, emocionalmente y espiritualmente, debido al lavado del cerebro y el control mental al que han sido sometidos por la cultura, que no tienen absolutamente ni idea de lo que son los principios y los derechos de la ley natural. Están ciegos, están dando tumbos en un desierto de ideologías conflictivas. Es un laberinto allá afuera, donde se encuentran las mentalidades de la gente.
Yo soy un observador de personas y del comportamiento de las gentes, y te digo que su mente está retorcida y con nudos sobre lo que está bien, lo que es correcto, y lo que es incorrecto está mal. Nudos. Años y años de televisión hará esto a un cerebro humano. Años y años de creer en estas absurdidades de paradigma derecha e izquierda hará esto a un cerebro humano. Años y años de caer presa de la ofuscación con la distorsión de los principios hará esto a un cerebro humano. Hemos de ser claros, damas y caballeros. La ofuscación es hacer algo no claro. Hemos de aclarar, de ser claros sobre lo que es correcto e incorrecto, lo que está bien y lo que está mal. La ofuscación significa hacer ininteligible. Hemos de ser inteligentes sobre los principios de la ley natural, porque así obtenemos gnosis de estos principios, mediante experiencia directa, de aplicarlos en nuestras vidas, y cometiendo fallos en relación a ellos, que puede ser el mejor maestro. Y hemos de ser libres a cometer esos fallos. La ofuscación quiere generar confusión en nosotros, y hemos de desconfundirnos. Hemos de ser claros, inteligentes, y hemos de ser soberanos, que significa que hemos de ser el reinante, el gobernante. ¿De qué? Pues de nada más y nada menos que de nuestra propia casa, que son nuestros propios pensamientos, nuestras propias emociones y nuestras propias acciones. Y eso es la única cosa que se nos permite gobernar bajo la ley natural. Necesitamos tener esto claro, damas y caballeros. Se nos está agotando el tiempo. Cuando nos volvemos claros, estas mentiras y estos engaños ya no ofuscarán nuestra visión y habremos superado aquella barrera de control mental, aquel muro que la cultura ha erigido a nuestro alrededor.